Bueno, pues dicen que de lo bueno poco. Y creo que eh, la experiencia de estar en un proceso de cambio, la terapia es un proceso de cambio. Si no se busca el cambio, entonces eso no es cambio, ese no es terapia, ese no es proceso. Será quizá una charla de café, pero no es proceso. En todo proceso te invita a un cambio, como el ser humano es un ser humano cambiante, cambiante, siempre tiene que cambiar. Se dice que inclusive el cuerpo cambia, cada 7 años nuestras células ya no son las mismas, son totalmente nuevas. Hasta el cuerpo se va regenerando por sí solo. Entonces todo en esta vida es cambio, la naturaleza, el mundo, todo el mundo es cambio, todo está en un constante cambio. Y cuando hablamos de cambio, hablamos efectivamente de proceso, ¿no? Cuando hablamos de proceso, hablamos de cambio. Y cuando hablamos de cambio, hablamos de movimiento. Nada está quieto, todo está en movimiento. Tú podrás decir, no, pues es que pues el cuadro que colgué ahí en la pared no se mueve. No, sí se mueve porque nosotros estamos viajando en un planeta llamado Tierra, ¿verdad? En el espacio, y esta Tierra pues está en movimiento, nunca deja de girar, siempre está girando y al mismo tiempo está caminando alrededor del Sol. De manera que todo está en movimiento. Si tú vas en un coche a 120 kilómetros por hora, ¿verdad? Y aunque tú estás bien quietecito y bien dormido, en apariencia no estás moviéndote, pero vas a la velocidad de 120 kilómetros por hora, es decir, estás en movimiento, movimiento, todo es cambio. Aquí el problema radica en querer cambiar. Y quizá uno quiera cambiar, pero no sabe cómo cambiar. Quizá uno no sabe qué es lo que debo yo cambiar, qué es lo que debo yo cambiar de mí. Entonces, siempre buscamos el cambio cuando definitivamente es necesario, ¿sí? El problema con el adicto es de que, pues, pues que el adicto, el enfermo adicto, alcohólico y otro tipo de gentes que quizá ya tengan muchos problemas, que aunque no sean alcohólicos o drogadictos, eh, pues llegan a sentir, a creer que ellos no tienen que cambiar nada en su vida, ¿sí? O sea, todos los que están a su alrededor miran que es bien iracundo, mentirosote, bien egoísta. Todos sus conocidos de esa persona, todos los que conocen a esa persona, están convencidos y saben que él sí necesita cambiar. Todos saben que él necesita cambiar, menos él, ¿verdad? Él siente que él no tiene que cambiar. Entonces, cuando nosotros estamos en un proceso de cambio, es porque sentimos como un poquito la necesidad de cambiar, ¿no? Al principio queremos cambiar quizá porque los demás nos dicen que hay que cambiar, ¿sí? Y como obedeciendo a lo que los otros desean, bueno, pues si tú dices que voy a cambiar, pues voy a cambiar, ¿no? Y luego la pareja te dice, no, no cambies porque yo te diga que cambies, no, cambia tú porque en realidad quieras cambiar, ¿no? Entonces todos demandamos del otro cambiar, pero hasta decimos, si mi esposo cambiara, yo sería feliz, ¿no? No, si mi hijo se dejara de drogar, yo sería feliz, no. Si mi vecina dejara de andar de pinche chismosa, yo sería feliz, ¿no? Entonces, nosotros deseamos que todos cambien, pero nunca nos detenemos a pensar que también nosotros necesitamos cambiar. Y eso sí está en nuestras manos. El que la gente que está a nuestro alrededor cambie, eso no está en nuestras manos. Cambiar yo, eso sí está en mis manos. Vivir o morir, eso está de Dios, ¿verdad? Pero vivir bien o vivir mal, eso sí está en mis manos, ¿sí? No puedo depositar mi felicidad en manos del otro, ese es un error, ¿sí? Muchos dicen, ay, no hay problema. Parejas que ya se van a casar, están en el altar, y la mujer y la novia piensa, es bien borrachote, pero ahorita que ya vivamos juntos, le voy a quitar lo borracho.
No, pues a la vuelta de medio año ya es más borracho el güey, ¿no? Y nunca pudo quitarle lo borracho, ¿sí? Tú no eres responsable de hacer feliz al otro. Puedes contribuir, puedes ayudar, puedes esforzarte, pero la felicidad del otro no depende de ti. No es tu obligación, ¿no? Tu obligación es ser feliz tú. ¿Sabes por qué es obligación ser feliz? Porque si no eres feliz, vas a ser desgraciado a todos los que están a tu alrededor, ¿no? Y eso no lo digo yo, lo dice Facundo Cabral. Ajá. Dice, tú estás obligado a ser feliz porque de lo contrario vas a ser desgraciados a mucha gente, ¿no? Y para ser feliz hay que atreverse a ser feliz. Uh-huh. Se necesita valor. ¿Por qué? Porque en un proceso de cambio, es con lo que inicié, ¿sí? Muchas veces vas a escuchar verdades que no te van a gustar y por eso abandonas la terapia. Uh-huh. Por eso abandonas el proceso de terapia, ¿no? El proceso de cambio, ¿no? Muchos terminan diciendo, nah, pues es que lo que dice, nada más habla de eso, nada más está preguntando eso, nada más está diciendo eso. No, pues ya no vale la pena, ¿sí? Pero en el fondo es porque algo te movió, ¿no? Algo te molestó, algo te sacudió, algo te hizo ruido, ¿sí? Para cambiar hay que enfrentar el dolor, hay que enfrentar inclusive la soledad, porque en una familia, ¿sí? Yo me acuerdo, miren, yo me acuerdo que en mi casa jamás dimos gracias a Dios por los alimentos. Entonces yo cuando entro a rehabilitarme, ahí en el centro donde yo me rehabilité, antes de cada comida hacíamos oración para darle gracias a Dios por los alimentos, ¿sí? Yo viví un año y medio acostumbrado, me acostumbré a darle gracias a Dios por los alimentos. Entonces yo cuando ya empecé a ir a mi casa, mi mamá nos daba de cenar y ya todos estábamos en la mesa, ¿m? Y yo hasta por costumbre, ¿no? Pues me ponía a hacer oración yo solo en silencio, ¿sí? Una ocasión mi papá me vio que esté hoy así en posición de oración y me vio con ojos de, ¿y este güey qué le pasó? ¿De cuándo acá hace oración? ¿No? Y yo no sé qué le cuchicheó a mi mamá, ¿no? Le dijo algo, ¿no? Le ha de haber dicho a mi mamá, oye, mandamos a Moisés a un centro de rehabilitación o a un seminario, ¿sí? Se extrañaron, ¿no? Entonces, yo me sentí incomprendido. Cuando estás cambiando, la gente no te va a comprender, ¿sí? Va a decir, uy, este güey, ¿de cuándo acá hace oración? Uy, ¿de cuándo acá dejó de decir groserías, no? Uy, ¿de cuándo acá eres tan honesto? ¿Sí? La demás gente se va a extrañar del cambio. Se va a dar cuenta que hay cosas que antes hacías y ya no las hacías, ¿no? Que antes eras bueno para el business y hacíamos business, ¿no? Y ahora ya no te prestas a corrupción, ¿no? Y hasta te critican y te dicen, uy, ahora te crees el santo, ¿no? Ahora eres el drogadicto arrepentido, ¿no? La presión familiar y la presión social, cuando alguien está cambiando, empiezas a recibir críticas, ¿sí? Y te empiezas a quedar solo, ¿sí? Entonces, el cambio implica también ese tipo de soledades. ¿Mm? Por eso la felicidad es de un costo muy alto. ¿Mm? De manera que todo proceso implica cambio. ¿Mm? Pero uno no puede cambiar solito, porque si tú crees que solito puedes cambiar, vas a terminar autoengañándote. Vas a creer que estás bien, que ahí la llevas, ¿no? Ese es el gran riesgo del adicto que sale de un grupo. Cuando un adicto sale de un proceso de rehabilitación y dice, no, yo ya estoy bien, yo no necesito ir a un grupo. No, yo para qué voy con el pinche psicólogo, no todos son iguales, ¿no? Cuando ya pone pretextos para seguir acudiendo donde lo van a ayudar, ¿sí? Ya hay autosuficiencia. Se está encaminando a la recaída. Ese es el tema, la recaída. Uh-huh.
no le creas, si sale tu hijo de rehabilitación o tu esposo, si está en rehabilitación, si sale de la clínica, no le creas lo que dice, fíjate en lo que hace. ¿Sí? En un centro de rehabilitación hay un horario constante. El horario tiene que ser bien fijo para que se habitúe. ¿Sí? Entonces, al principio, todos salimos bien fariseos, ¿no? Bien hipócritas, ¿no? Nos ponemos a hacer oración en público y con la familia, somos bien hacendositos. No, mamá, no levantes los platos de la mesa, yo los voy a levantar y yo los voy a lavar porque allá me enseñaron a lavar los trastes. No te preocupes, yo mañana hago de comer porque allá me enseñaron de comer. O sea, somos toda disposición, ¿sí? Eso es al principio. Empezamos como caballito de carreras, ¿no? Con rete hartas ganas para echarle acción. Ya valoré porque allá en la clínica, pues no nos daban de comer lo que uno quisiera, ¿verdad? Ya valoré la comida, ya valoré todos tus esfuerzos que pusiste y que me criaste, mamá, o sea, ya entendí. Las primeras semanas somos espléndidos, somos un bombón, somos un amor, ¿sí? Pero cuando se cansa el caballito de carreras, ¿sí? Pues te empiezas a levantar tarde, faltas un día a trabajar, ya dejas de ir a la clínica, ya no buscas un grupo, ya no vas con tu terapeuta, y ahí empiezan a prenderse los focos rojos. Ese es el camino a la recaída. Es decir, no salió tan rehabilitado como a los primeros días él creyó, ¿no? Él nos dio esa imagen de que a lo mejor, sí, mira, mi hijo, qué cambiado. No, evita ser eufórico, evita ser eufórica, ¿sí? Cuando llegue tu hijo a la casa, no lo trates como el juguete nuevo. ¿Qué quieres, mi vida? ¿Qué quieres, mi amor? Lo que quieras de comer, te lo hago, no hay problema. No, mamá, no. Cuando yo llegué la primera vez, a mí me dijo mi padrino, me dice, mira, no llegues a tu casa de exigente, ¿sí? Te comes lo que hay y te aguantas lo que te digan, ¿no? Usted no vaya a querer opinar y tomar decisiones, usted cállese callado, así me dijo, sí. Usted no tiene todavía el apoyo moral porque aún le falta por ganárselo, ¿sí? Y ya, pues yo tratando de obedecer a mi padrino, ¿no? Entonces mi mamá me dice, ¿qué quieres de comer, hijo? Ay, mamá, lo que quieras. No, hijo, dime tú, yo te preparo lo que tú quieras, hijo. No, mamá, no te preocupes, mira, yo me acostumbré a comer lo que sea, ¿no? Me volví hasta vegetariano, ¿sí? No te preocupes, claro que si en tu refrigerador hay bistecitos, si me haces unos bistecitos a la mexicana, con todo gusto me los como, mamá, ¿no? Pinche chantajista, ¿no? Entonces, trátalo al contrario, ¿sí? ¿Quieres de comer, hijo? Sí, mamá, sírvete o caliéntate, ahí hay comida. ¿No? Con todo gusto, ¿no? Nomás no te la comas toda, ¿no? Porque pues faltan tus hermanos, falta tu papá, sí, así tal cual, ¿no? Tu hijo salió de una rehabilitación, no hizo una gracia, no nos hizo un favor, ¿no? O sea, no lo recibe, o sea, hay mamás que quieren recibir a su hijo que sale de la clínica, quieren recibirlo hasta con mariachi, ¿no? Con porras, mi hijo que ya salió, o sea, fue su necesidad. Ella era necesario, ya era urgente que se rehabilitara, que se dejara de drogar. No está haciendo una gracia, ¿sí? Ahora falta que se mantenga así. Entonces, no lo hagas creer, ¿sí?, que se merece todo, nada más porque entró a rehabilitarse. Es más, la mayoría que entraron a rehabilitarse no fue porque quisieran, ¿no? Se los tuvieron que llevar los Cuatro Fantásticos. Entonces, ese apapacho, esa euforia, le hace daño al adicto que sale de una clínica de rehabilitación. No es buena esa actitud, ¿no? Cuando la familia va a ver a la clínica a su familiar que está, en su proceso, yo lo que le sugiero a la familia es,
salúdelo bien, dele un abrazo, su beso, pero no le llore. Uh-huh. No le llore porque me lo va a dejar estresado, me lo va a dejar angustiado y para que lo calme va a decir, ya ves cómo lloró por mí, me necesitan. Ya ves cómo sí me quieren, ya ves cómo no puedo estar tanto tiempo aquí. Y para quitarle ese cassette está bien cañón. Uh-huh. Al contrario, ayúdenos, ¿sí? Diciéndole, bueno, pues te vas a quedar aquí, si el psicólogo aquí dice un año te quedas, mijo, ¿eh? Eso ya no depende, yo no soy la especialista, ¿sí? Yo nada más te vengo a ver cómo estás, te va bien, a todo a dar, ¿no? Y se acabó. Pero no le llores, que tus lágrimas no sean... Y si le vas a decir algo, díselo derechito. Oye, hijo, ¿te acuerdas la última vez que me robaste? ¿Sí? ¿Te acuerdas la última vez que hiciste esto? ¿Y te acuerdas la última vez? Mira, hijo, yo te perdono, pero no olvido. Uh-huh. Eso es amor adulto, eso es lo que requiere el adicto. Entonces, la familia tiene que contribuir mucho en el trato que le vas a dar para que cuando recaiga, si es que recae, ojalá y no, pero el 80% recaen, ¿sí? No te sientas mal, no te sientas eh, con culpa. Uh-huh. Ya no. Cuando un adicto entra a un proceso de rehabilitación, ¿sí? Bueno, les voy a dar mi experiencia. ¿Sí? Cuando yo llegué a rehabilitarme, fíjense lo primero que me dijeron mis compañeros. Me dicen, a ver, bienvenido, aquí todos somos adictos, nos estamos recuperando, queremos cambiar de vida. Nosotros no te vamos a juzgar. No nos importa lo que hayas hecho, hayas robado, matado, violado. No nos importa lo que hayas hecho. No somos nadie para juzgarte. Lo que nos importa es que salves tu vida y dejes de hacer daño a los demás. Eso es lo único que nos importa. Ahora, lo que a mí me emocionó fue cuando me dijeron, mira, Dios ya te perdonó, falta que tú te perdones. Eso me estremeció mucho. Porque yo viví creyendo, de las cosas que hice en mi drogadicción, yo siempre sentí que ni Dios me iba a perdonar. Uh-huh. Yo decía, no, esto no, Dios no me lo va a perdonar. Uh-huh. Entonces cuando me dicen, Dios ya te perdonó, ahora falta que tú te perdones, no saben que hasta tuve ganas de llorar cuando mis compañeros me dijeron eso. Yo no creí que Dios fuera capaz de perdonarme, pero porque yo no me podía perdonar a mí mismo. ¿Sí? Entonces, cuando me dicen eso, yo me empecé a dar cuenta que el peor juez de mí mismo era mi propia mente. Uh-huh. Pero que de alguna manera había algo en mi interior que necesitaba y quería atender un poquito ya de paz en mi vida. Uh-huh. Entonces, nadie tiene la situación de juzgar a otra persona, ni yo quién soy. El problema aquí radica en que cuando un adicto empieza su proceso de recuperación, se da cuenta que sabes por qué ni siquiera eres culpable, porque fue otra frase que me dijeron. Mira, de todo lo que hiciste, ni culpable eres, te voy a decir por qué. Porque no sabías lo que hacías. ¿Sí? Papá, mamá, esposa, hermano, hermana de un adicto, tú no eres culpable de lo que hiciste con tu hijo, no sabías lo que hacías. Entonces, cuando nosotros vamos pasando un proceso de rehabilitación, un proceso de cambio, es un proceso de conciencia. ¿Qué quiere decir? El proceso de rehabilitación implica, ¿sí?, un proceso de conciencia, que ahora sí sé lo que pasó. Ahora sí sé los errores que cometí. ¿Sí? Tan ahora sí sé lo que pasó y lo que hice, que ahora que ya no estoy tan ignorante, ahora que sí tengo conciencia, a partir de ahora, de mi proceso de rehabilitación, ahora sí, todo lo que yo haga, si soy responsable y culpable. Uh-huh. Ese es el peso de la conciencia. ¿Sí? Tu ignorancia te rescató de ser culpable. La conciencia
Ahora, ya no solo te hace responsable, te hace culpable. Cuando una persona, después de salir de una clínica de rehabilitación, vuelve a recaer, es culpable. Él y solo él. Porque se supone que en su proceso de rehabilitación estuvo ahí para tomar conciencia y salir de su ignorancia en la que estuvo sumergido en su drogadicción. Y por desgracia, perdón, la reincidencia es más difícil. Si al adicto por primera vez que llega a un centro de rehabilitación le costó trabajo rehabilitarse, el que llegue por segunda vez recaído le va a costar el doble de trabajo. Un centro de rehabilitación tiene que hacer lo máximo junto con la familia para que no recaiga, para que no vuelva a drogarse. Yo siempre le digo a mis compañeros que están en su proceso, todo tiene solución menos el que te vuelvas a drogar. Eso no tiene solución. Lo que lograste lo vas a volver a perder y más peor, porque ahora tu culpa va a ser más cabrona por la conciencia poca o mucha que hayas adquirido. Un reincidente vive más el tormento del sufrimiento, más peor que cuando todavía se estaba drogando sin haberse metido a un proceso de rehabilitación. El sufrimiento de un recaído es más cañón. Entonces, como el sufrimiento de un recaído es más cabrón, más vivo, más intenso, porque toda la terapia le golpea, toda la espiritualidad le está rompiendo la madre, le está acusando. La culpa es más cañona, que por eso se droga con más intensidad. Las recaídas siempre son más fuertes. Toda recaída igual empieza de menos a más. ¿Sí? Y no es porque vuelva a empezar a drogarse, no. Continúa. Si yo me drogué 10 años y terminé en la calle con un sufrimiento cañón y me vuelvo a drogar, continúo ese sufrimiento. Nadie cuando recae empieza de ceros, no. Continúa su camino de destrucción. Hubo una encuesta, no tienen, hay unas encuestas en donde son las encuestas que sirven para saber cuáles son los países en donde la población vive más feliz. Pero para eso, hay una pregunta que le hacen a los ciudadanos, y esa pregunta es, oye, ¿qué es lo que más quieres en tu vida? ¿Sí? Eso es lo que le preguntan a los pobladores, ¿no? ¿Qué es lo que más quieres en tu vida? Y la mayoría responde, no, pues yo lo que más quiero es ser feliz. Ajá, sí. Es decir, todos en este mundo queremos ser felices porque no lo somos. Y entonces, la otra pregunta que les hacen es, oye, ¿crees en Dios? El 98% de la población del planeta creen en Dios. El 98% de la población de estos 8 billones de habitantes que somos en el planeta. Somos 8,000 millones de millones, 8 billones de humanos. El 98% creemos en Dios, ¿no? El otro 2% son ateos o creen en otro tipo de situaciones, ¿no? Agnósticos y eso. Se les preguntó, ¿crees en Dios? Sí. No. Oye, ¿y tú cuál crees que sea la voluntad de Dios para contigo? Y la mayoría dice, yo creo que la voluntad de Dios para conmigo es que yo sea feliz, ¿no? Y por desgracia, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que Él quiera que tú seas feliz porque esa voluntad ya se cumplió al nacer. Dios te hizo feliz. No necesitas pedirle eso a Dios porque Dios te hizo en esencia feliz. ¿Sí? El problema es de que tú te encargaste de ser infeliz. Ese es el problema, ¿sí?
con tu manera de vivir, con tu manera de pensar. No eres feliz porque no vives en concordancia con lo que tú eres. Por eso no eres feliz. Tú eres infeliz por tu propia mano. Uh-huh. No porque Dios que haya querido que tú seas infeliz, ¿no? ¿No? Dios no te trajo al mundo para que sufras, ¿no? Sí. Hay una canción en los 70s, en los 80s de los terrícolas, no sé, ¿no? Que dice, sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar es mi destino hasta el morir. Tonterías, ¿no? Canción nefasta, eso no es cierto, ¿sí? Sufres porque quieres, ¿no? Sufres por tus decisiones, sufres por tu conducta. Si sufres, es evidente entonces que necesitas cambiar. Y el cambio es doloroso. El cambio implica dolor. Todo cambio implica dolor, ¿sí? Porque el dolor es el equivalente al fuego, que a base de meter el hierro al fuego y estarlo golpeando, lo metes al fuego, se va forjando y se va haciendo cada vez más resistente. De hecho, esa es la teoría de la resiliencia, ¿no? El cambio tiene que estar acompañado de errores, de tropiezos, de llamadas de atención, de palabras fuertes, duras, ¿sí? que vayan ocasionando ese dolor, pero que es un dolor necesario para cambiar. Uh-huh. No es un sufrimiento que toda nuestra vida hemos arrastrado a lo pendejo, ¿sí? El dolor es inevitable, el sufrimiento sí es elegible. El sufrimiento está en tus manos, no puedes hacer eterno el sufrimiento. Entonces ya estás mal, eres masoquista. Uh-huh. Si has de cambiar, ¿sí? Tienes que estar bien convencido uh-huh, que el cambio es solitario y que necesitas de un guía, necesitas de alguien que te muestre el camino. Uh-huh. Lo primero que yo necesito para cambiar es aprender a obedecer. ¿Sí? Eso es lo primero, poner mi mano, mi vida y mi voluntad al cuidado de un Dios, de un alguien, ¿sí? Que me muestre el camino, que ya haya pasado por el camino, que sepa por dónde voy a ir, porque Él también pasó por ahí, ¿sí? Y que gracias a eso es un hombre con buena voluntad, tolerancia, honradez, que sea un hombre con principios, porque por sus frutos se reconocerán. Y entonces, cuando tú estés listo, cuando tú estés lista para cambiar, no te preocupes, ahí el maestro aparecerá. El maestro aparece cuando el alumno está listo para aprender. Porque el cambio no es en soledad. El cambio tiene que ser acompañado, por lo menos, por principios rectores, los principios que rijan mi vida. El drogadicto tiene que salir de una clínica convencido de esos principios. Si no, se va a volver a drogar. Para poder seguir mi vida en este constante cambio, ¿sí? Hay un paso maravilloso de los 12 pasos, que es el paso por excelencia que evita las recaídas. Y ese es el 10º paso. ¿Sí? El paso preventivo de las recaídas por excelencia. ¿Sí? Y hay 3 tipos de acciones que nos pide este 10º paso. ¿Sí? Primera acción que dice, mira, trata de irte a un retiro por lo menos una vez al año. Llámale retiro espiritual, llámale como quieras. ¿Sí? Y en ese retiro, trata de reflexionar cómo viviste en tu último año, qué errores cometiste, ¿sí? Búscate un guía que te enseñe a reconocer tus errores. Vivimos tanto en el error que nos acostumbramos a vivir mal. Vivimos tanto en el error que nos acostumbramos a vivir de la manera en que siempre hemos vivido. Hablamos cuando no debemos de hablar. Callamos cuando no debemos callar. Somos imprudentes y en nuestra imprudencia herimos a otros y ni nos damos cuenta.
Ya cuando el otro se enoja con nosotros, ¿y por qué estará enojado conmigo? Yo no le he hecho nada, ¿no? No le hiciste nada, pero por tu boca salieron muchas cosas que le hicieron daño, ¿no? Trata de controlar tu lengua. ¿Mm? El, lo más difícil de controlar de mi cuerpo es la lengua, ¿sí? El que domina la lengua, ¿sí? Domina su cuerpo. Uh-huh. Es bien difícil dominar la lengua, ¿sí? Ser disciplinados, piensa antes de hablar, ¿no? Ya no quieras responder a la primera. Has hecho muchas tonterías por hablar. Has ocasionado muchos problemas en tu habla, en tu lengua. ¿Mm? Entonces, ese retiro lo sugiere ese 10º paso. La segunda actividad, perdón, dice, pues trata de hacer un inventario, ya no un año, ¿sí? Cada medio año. ¿Sí? Cada medio año trata de ver qué fue lo que hiciste para saber si vas bien o ahí la llevas. ¿Sí? Te la está poniendo más corta, medio año, ¿sí? Pero te voy a poner la más práctica. Que esta actividad